Bien, vamos de inmediato hasta el Congreso del Futuro, 9:02. El presidente Sebastián Piñera participa de la jornada inaugural de este evento que reúne a la ciencia y la tecnología. Escuchemos las palabras del mandatario hasta ahora. Y ahora le dan proyección a este Congreso del Futuro, que se ha transformado en un lugar de encuentro de la ciencia, del arte, de las humanidades, no solamente a nivel de nuestro país, a nivel latinoamericano, sino que también reconocido a nivel mundial. Aquí están presentes los senadores Durresti, Coloma, está presente el senador Chaguán, está presente la senadora Goich y sobre todo, quien fue el inspirador de esta iniciativa y gran impulsor durante estos años, el senador Guido Girardi. Creo que han hecho un aporte inmenso y gigantesco, porque han puesto o han sabido ayudarnos a levantar la vista y tratar de ver qué hay más allá del horizonte. También agradezco a la Academia de Ciencias de Chile, a las universidades, a las organizaciones de la sociedad civil, a los 800 expositores que han compartido con nosotros su sabiduría y sus conocimientos, los 80 que lo harán en esta ocasión. Tal como lo hice hace 11 años atrás, en que me tocó participar en la inauguración de este encuentro del futuro, quiero también compartir con ustedes que abrir las puertas y las ventanas, no solamente a la ciencia para que se conecte con la gente, sino que también para que la gente se conecte con la ciencia es algo muy necesario, que va a demostrar ser más necesario aún y que este Congreso del Futuro ha hecho un gran aporte. Andrés Bello decía, todas las verdades se tocan, y es verdad. Y este Congreso lo demuestra, porque desde distintos puntos de vista, distintas disciplinas, distintos enfoques, finalmente estamos todos llegando a una misma conclusión. Tenemos que aprender a convivir mejor. Por eso, además, junto con este esfuerzo para promover la imaginación, la creatividad, el emprendimiento de cada persona, tenemos que tener clara conciencia de que esto no es solo un problema individual. Esto requiere una nueva visión de cómo vivir en comunidad. Es sin duda un gran ejercicio de democracia, porque la democracia es mucho más que un sistema político para elegir autoridades. En el fondo es una forma de convivir. Y en este Congreso ha habido lo esencial de la democracia: pluralismo, amplitud, tolerancia, respeto. Francisco Varela y Humberto Maturana, dos gigantes científicos de nuestro país que estoy seguro nos están mirando desde el cielo, decían que ciencia y conocimiento eran el entendimiento básico para poder convivir. Ellos decían entre los hombres, hoy día habría que agregar entre los hombres y las mujeres, y además decían que era el desafío más vigente, más fascinante que tenía la humanidad en el presente. Y tenían razón, porque nunca antes la humanidad había enfrentado tantos desafíos en forma simultánea. El cambio climático, la pandemia, las inmigraciones masivas y muchas más. Pero también es cierto que nunca antes la humanidad había tenido tantos instrumentos, tantas herramientas, tantas capacidades para enfrentar esos problemas. Y tampoco nunca antes había tenido tantas oportunidades para no solamente enfrentar problemas, sino que también aprovechar los maravillosos desafíos que el futuro nos pone por delante. Muchos creen que la mayor amenaza de la humanidad no es la pandemia, no es el cambio climático, no es la inmigración, es el ser humano. Porque muchas veces el ser humano se transforma en el lobo del hombre, como decía Hobbes. Pero además de eso, porque es el ser humano sin duda la criatura más inteligente de la creación. Y sin embargo es la única capaz de destruir su único planeta. Y es el único capaz de producir un suicidio colectivo. Y en cierta forma, esas palabras nos muestran, ¿cierto?, un camino, porque estamos en un curso de colisión. Y ustedes van a ver que el próximo informe del panel de expertos de Naciones Unidas, que lo conoceremos en unas semanas más, muestra un nuevo deterioro de la situación de capacidad de sobrevivir de nuestro planeta. Recordemos, de las 100 especies que han existido en la historia
de la humanidad o de cada 100 especies, 99 ya han desaparecido. Y por supuesto, no queremos agregar al hombre a esa triste lista. Por esa razón, además de afirmar que los cambios son la constante, la única constante o la principal constante en los tiempos presentes, hay otro fenómeno que se está produciendo, que es ese cambio permanente se está acelerando en forma permanente. Piensen ustedes que desde que Ícaro y Dédalo imaginaron el poder volar hasta que Leonardo da Vinci diseñara la máquina voladora, pasaron 4.000 años. Y desde que Leonardo diseñó la máquina voladora hasta que los hermanos Wright volaron, pasaron 400 años. Hoy día esos 400 se miden en días, no en años, ni mucho menos en siglos. Y por tanto, frente a este mundo nuevo, sorprendente, desafiante, lleno de oportunidades, cambiante y que va cambiando en forma acelerada, la única actitud posible es estar siempre muy alertas, muy atentos a los signos de los tiempos, anticiparnos a esos signos. Y además, y muy importante, es que hay que buscar subirse en hombros de gigante para poder ver qué hay más allá del horizonte, qué nos trae el devenir. Y en eso los hombros, ¿cierto?, de los científicos son obviamente hombros de gigantes para poder cumplir con esta labor. Y como decía Camus, mientras más fuerte la convicción que tenemos sobre algo, más fuerte debe ser la duda que tiene que acompañarla como una verdadera sombra. Porque no podemos caer tampoco en una especie de tiranía de la ciencia o tiranía de las teorías. Frente a estos desafíos y esta situación, la actitud de nuestro gobierno ha sido intentar estar siempre alerta, atento y anticiparse a los tiempos. Fue por eso que quisimos dar un fuerte impulso al mundo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la investigación, la innovación. El año 2018 creamos el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Información y además hemos ido pavimentando los caminos de la sociedad del conocimiento y la información, que son las carreteras que permiten movilizar y compartir la información y el conocimiento. Ya está muy avanzada la fibra óptica nacional, que cubre todo nuestro territorio, 15.000 kilómetros, desde Viviri hasta Puerto Montt, y además con ramales y finalmente con las conexiones de última milla para llegar a todos los hogares de nuestro país. Está en operación el FOA, la fibra óptica austral, que extiende esa fibra nacional desde Puerto Montt hasta Puerto Williams, y ya estamos trabajando en una extensión que pueda llevar la conexión hasta la Antártica. Estamos muy avanzados en el cable óptico submarino, a lo cual hemos convocado a Brasil y Argentina, para unir por cables América del Sur con el mundo del Asia-Pacífico, que hoy día están desconectados y tienen que conectarse a través de Europa o Estados Unidos. Hicimos un enorme esfuerzo para ser pioneros en el lanzamiento y en el establecimiento de las tecnologías 5G de quinta generación a nivel de todo el país. Vamos a tener 5G en Chile durante este año, prácticamente la totalidad del país. Y eso no significa no solamente un avance gradual, es un cambio copernicano, que significa 100 veces más velocidad, más capacidad, más conectividad simultánea con distintos dispositivos, menor latencia, en consecuencia mayor seguridad. Es la tecnología que nos va a permitir de verdad entrar al mundo de la sociedad del conocimiento y la información y entrar al mundo del Internet de las cosas. Esto nos va a permitir, por ejemplo, la ciudad inteligente, los hogares inteligentes, las oficinas inteligentes, la telemedicina, la teleeducación, el teletrabajo, en otra dimensión que como la hemos conocido hasta ahora. Además, hay una clara relación entre tecnología y la pandemia. En esto, la ciencia estuvo a la altura del desafío y fue capaz de crear vacunas en meses. La política no estuvo a la altura del desafío, no logramos coordinarnos. Incluso las grandes potencias se enfrentaron entre ellas. Por eso estamos promoviendo, y Chile ha sido pionero y líder en esta materia, un tratado internacional para buscar mejores maneras de enfrentar las nuevas pandemias que vendrán. Lo cierto es que la revolución tecnológica y la pandemia han tenido una relación muy poderosa. La pandemia aceleró y masificó la aplicación de muchas tecnologías que son, ¿cierto?, que han hecho que la vida se haga más simple y llevadera.
Pero también es cierto que la tecnología nos ayudó a enfrentar la pandemia. Solamente algunas cifras. ¿Se imaginan ustedes cómo habríamos enfrentado la pandemia sin tener un hospital digital que ha prestado más de 3 millones de atenciones médicas desde que se inició la pandemia? O sin una comisaría virtual que ha hecho más de 350 millones de trámites o autorizaciones. O sin la plataforma de educación en línea que permitió durante los tiempos de mayor severidad en las restricciones de movilidad mantener un sistema educativo a distancia con más de 3 millones de niños. O la red de protección social, que ha entregado más de 200 millones de autorizaciones y ha permitido que las personas puedan acceder a esa red de protección social desde la comodidad de su casa o lugar de trabajo, sin tener que hacer el costo de hacerlo presencialmente. O la red Chile Atiende, que ya tiene casi 400 millones de atenciones este año y que ha permitido que más del 75% de los servicios públicos se puedan hacer en forma remota. Quiero decirles que muchas de esas instituciones no existían hace 4 años atrás. Y por lo tanto, de esa materia de ir incorporando la tecnología para hacer más grata, más fácil la vida de las personas, hemos hecho un esfuerzo gigantesco. También en energías limpias y renovables, que es otra parte del desafío que enfrentamos. El hidrógeno verde. Ya en Chile se están produciendo moléculas de hidrógeno verde para generar energía, especialmente para la minería. O el proyecto Antípodas, que se basa en el principio de un sol, un mundo, una red eléctrica. Y ya estamos trabajando con China, porque cuando la tecnología avance, como está avanzando en la transmisión submarina de energía, vamos a poder ocupar la energía del sol durante el día en nuestro país, y en energía del sol Chile es una potencia mundial, para reemplazar el carbón que se consume en otros países que están en nuestras antípodas durante la noche. Y de eso, tal vez, junto con el hidrógeno verde, es uno de los pocos caminos que tenemos para eliminar el carbón y el petróleo de nuestras matrices energéticas. Lo mismo con reemplazar el carbón y el petróleo. El esfuerzo que hemos hecho en descarbonizar nuestra matriz energética, electrificar nuestro sistema de transporte público, tener un sistema de mayor eficiencia del uso de la energía, proteger mejor nuestros bosques y nuestros océanos. Energías limpias y renovables, que en los últimos 4 años hemos más que duplicado la capacidad. De hecho, el año pasado, más del 95% de los proyectos de energía en nuestro país son proyectos de energías limpias y renovables. Y en el último 4 años se han construido más capacidad de energías limpias y renovables que en toda la historia anterior de la humanidad. Esto muestra que, como gobierno, también tenemos que estar tan atentos y tan alertas como ustedes en el Congreso del Futuro, de tratar de mirar qué hay más allá del horizonte, qué se nos viene y cómo podemos anticiparnos para enfrentar mejor esos desafíos. Además, Chile tiene una trilogía muy favorable porque tenemos sol, tenemos cobre y tenemos litio. Y eso significa, en este mundo nuevo, que tiene que aprovechar estos elementos para la electromovilidad, para las tecnologías digitales, para muchos de los usos, es una tremenda oportunidad que Chile no puede dejar pasar. Termino diciendo que el leitmotiv de este Congreso del Futuro es aprender a convivir, aprender a relacionarnos entre la humanidad y también entre la humanidad y el planeta Tierra. Yo leía hace un tiempo atrás en muchas revistas titulares que decían "salvemos al planeta Tierra", y me pareció equivocado el mensaje, porque el planeta Tierra ha resistido todo durante millones y millones de años. Diluvios, terremotos, glaciaciones, maremotos, aerolitos. Lo que tal vez el planeta Tierra no está resistiendo bien es la acción del hombre. Y por esa razón tenemos estos enormes riesgos a cual hacía alusión, ¿cierto?, la presentadora, humanos, naturales, artificiales, que nos exigen una acción muy decidida. Pero también tenemos como nunca antes las herramientas y los instrumentos para poder enfrentar esos desafíos. Lo que falta ahora, ¿cierto?, es juntarlo todo en una voluntad política de actuar antes que sea demasiado tarde y que sigamos destruyendo nuestro planeta. Stefan Zweig diría que este es un momento estelar en la historia de la humanidad y que nos encuentra sin la gobernanza necesaria para enfrentar los problemas del presente.
La gobernanza mundial que tenemos hoy día surge de la Segunda Guerra Mundial, pero no está preparada, y lo demostró, para enfrentar problemas globales que no se pueden resolver a nivel de un país, como es la pandemia, como es la crisis climática, como son las olas de migración. Y ahí tenemos un tremendo desafío en mejorar la gobernanza. Y también todos estos avances tecnológicos, todo este progreso, es como un bisturí, tiene dos caras. Puede servir para operar con precisión quirúrgica un cáncer, pero también puede servir para degollar. Por eso es tan importante que también veamos los peligros que significa todas estas tecnologías. Está aquí, ¿cierto?, Rafael Yuste, ¿cierto?, y que ha sido un gran defensor de cómo proteger la intimidad, cómo proteger la conciencia, cómo proteger los neuroderechos. Junto con el senador Girardi, ¿cierto?, hemos impulsado una reforma constitucional y una ley, porque todo este avance tecnológico puede poner en peligro bienes que son esenciales y que son inherentes a la identidad del ser humano. Por eso este Congreso del Futuro es verdaderamente un Congreso que es como una especie de rayo de luz que nos permite iluminar, guiar los caminos para saber enfrentar en buena forma estos problemas y estas oportunidades. Y el Congreso del Futuro está, sin duda, ayudándonos a resolver el leitmotiv de este Congreso. Cómo, ¿cierto?, poder convivir mejor entre nosotros y cómo podemos convivir mejor la raza humana con el planeta Tierra, que es el único planeta que tenemos. Muchas gracias. Bien, estábamos escuchando al presidente Sebastián Piñera en el inicio del Congreso Futuro 2022, esta nueva edición de un evento que ya se ha convertido en un imperdible de cada verano en nuestro país, con tremendas exposiciones, que va por su versión número 11 y en un contexto también bien importante. Aprender a convivir es el título de la edición 2022 de este año, y a eso hacía alusión también el presidente Piñera en parte de su mensaje. Aprender a convivir, a relacionarse entre la humanidad, pero también con la tierra, decía, en el contexto de los desafíos que estamos enfrentando en materia de la pandemia o del cambio climático. Tenemos que aprender a convivir mejor, y este Congreso del Futuro ha hecho un gran aporte para abrir la ciencia a la gente, para ver los esfuerzos de ver cómo convivir en comunidad. Es parte de la agenda del día de hoy, la apertura a cargo del presidente Sebastián Piñera. Cerca de las 10 de la mañana, pasadas las 10, estará también el presidente electo, Gabriel Boric. Vamos a ver cuál es su mensaje para una jornada que tiene como nombres destacados también a Anil Seth. Estará también la Premio Nobel de Economía Esther Duflo, entre otros expositores como Rafael Yuste y Werner Herzog, quienes hablarán precisamente de lo que mencionaba el presidente Piñera, los neuroderechos. Vamos a estar, por supuesto, con el detalle de lo que ocurrirá en esta edición 2022 del Congreso del Futuro durante esta jornada.